Buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Estamos ya en la recta final del juicio de confirmación del plan de ajuste de deuda. De hecho, escuché que va a haber un campamento permanente ahí frente al tribunal. Sí, como parte de las actividades en oposición a la confirmación del plan, va a haber un campamento durante todo el tiempo que dure el juicio de confirmación, que sabes que es del 4 de marzo al 19 de marzo, y van a haber diferentes actividades de índole artístico, de protesta, de divulgación, etcétera. Una jornada bien interesante. Y me imagino que hay algunas que las están anunciando y posiblemente va a haber algunas actividades que no van a anunciar previamente. Como siempre, sí, obviamente hay estrategias y hay asuntos que dependen del elemento sorpresa, etcétera. No estoy enterado de esos detalles, pero sé que es parte siempre de este tipo de jornada. Bueno, y vamos, ¿qué podemos esperar? Mira, Alfonso, el lunes 4 al mediodía empieza la vista de confirmación. Eso no es otra cosa que un juicio. La jueza va a juzgar si el plan de ajuste de la deuda que propone la Junta es un plan que se puede confirmar como válido, como legal, conforme a las disposiciones de la ley promesa, de la sección 314B de la ley promesa, que establece los criterios de confirmación. La jueza no puede cambiar el plan, la jueza no puede añadir una coma, la jueza no puede subir el cargo híbrido, no lo puede bajar. Todas estas historias que ha dicho el gobierno, particularmente el gobernador, de que todo esto depende de la jueza, no, la jueza recibe lo que se le presenta, escucha la prueba testifical, escucha la prueba pericial, mira la prueba documental y va a la sección 314 y compara todo eso, y si se establecieron todos los elementos de la confirmación, la jueza confirma el caso. La otra alternativa es no confirmar, y en ese caso hemos mencionado anteriormente que la jueza podría iniciar un trámite para la desestimación de la quiebra y para que entonces los bonistas vayan al Tribunal Superior Sala de San Juan a solicitar un síndico que se siente ahí en la autoridad, que gobierne sobre Luma, porque va a mandar sobre Luma, y que vaya al negociado a buscar un aumento en la tarifa para sufragar lo que se le debe a los bonistas. Ahora, como hemos mencionado, ya la jueza resolvió que el síndico tiene que cumplir con toda la legislación. El negociado ahí es quien tendría la última palabra. La jueza resolvió también, y es parte de la ley del negociado, que las tarifas tienen que ser razonables, así que los bonistas tendrían que ir a darse puños y patadas con el negociado para tratar de obtener lo que ellos buscan, que es que se le pague la totalidad de los bonos que ellos compraron. Ahora, en el proceso, Alfonso, el primer día lo que va a haber son los argumentos iniciales, ¿verdad? En lo que llaman el opening statement de todas las partes, en donde se va a expresar a la jueza qué es lo que cada parte va a probar, qué es lo que o qué es lo que entiende que la Junta no puede probar. Por ejemplo, hay argumentos sobre la ilegalidad de las acciones de la Junta en el plan de ajuste. Hay argumentos sobre que la economía no sustenta las conclusiones de la Junta de Control Fiscal sobre cuánto se puede pagar. Hay argumentos sobre los errores en las clasificaciones. Así que vamos a ver la Junta proponiendo en ese argumento inicial que todo está bien, que todo cumple con la ley. Asimismo, los que apoyan el plan, como por ejemplo el Comité de Acreedores No Asegurados, los Fuel Lenders, los bonistas que ya pactaron con la Junta, todos van a decir que todo está perfecto. Entonces los opositores, vamos a decir que por un lado, ¿verdad? Porque hay dos tipos de opositores que hay que distinguir y aclarar muy bien. Están los bonistas, que lo que quieren es cobrar los 8.5 billones de dólares, y esos dicen que el plan no cumple con la ley porque le da a ellos mucho menos de lo que les corresponde, pero también dicen que la Autoridad de Energía Eléctrica y por tanto los abonados y el país pueden pagar mucho más de lo que se está ofreciendo, de los 2.6 billones de dólares. Y como pueden pagar mucho más, el plan no es en el mejor interés de los acreedores. Sin embargo, el otro tipo de opositor, ¿verdad? Que ahí está el sistema de retiro, ahí está Lutier, ahí está el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad,
y ahí hay 800, más de 800 objeciones que se han presentado, y también obviamente los que están, los grupos ambientales y comunitarios, que hay una organización ad hoc que está también oponiéndose. Todo eso están diciendo el plan está mal hecho porque no le da a la autoridad la capacidad de poder, primero, cumplir con las obligaciones que está imponiendo porque es demasiado para la autoridad, y segundo, que no le permite cumplir con las leyes ambientales, cumplir con la transición a la energía renovable, y tampoco le permite completar la reconstrucción de la red eléctrica. Así que tú tienes a los bonistas diciendo que la autoridad tiene mucho más dinero y que puede pagar mucho más. Tienes a la Junta diciendo, no, esto es lo que hay, 2.6 billones de dólares. Y tienes a los grupos que tienen base en Puerto Rico diciendo, lo que se está prometiendo es demasiado y va a dejar descubierto todo lo que es necesario para las operaciones, para el mantenimiento y para el asunto de la reconstrucción, y además el cumplimiento de las políticas públicas. Así que ves que hay un espectro de los opositores, y ambos grupos de opositores obviamente lo que están planteando es que el plan no se debe confirmar. Pero la no confirmación del plan, además de lo que te mencioné, de que podría dar paso a un proceso para desestimar la quiebra, también le permite a la Junta corregir los errores. O sea, la Junta iría planteando en un futuro, si eso ocurriese, que los errores son subsanables y presentaría un nuevo plan. Ahora, este plan, Alfonso, tiene que entonces cambiar el orden de pago que estableció. Sabes, y hemos hablado muchas veces, que los bonistas cobran últimos en la fila porque cobran después que se cubren los current expenses, los gastos ordinarios, que incluyen todas las operaciones de la autoridad, el mantenimiento y el sistema de retiro. Entonces ahí es que cobran. De hecho, cuando se radica la quiebra, lo único que había en las cuentas de los bonistas eran cerca de 20 millones de dólares. Así que para poder tener un plan que cumpla con la ley y que cumpla con las circunstancias económicas de Puerto Rico y que beneficie al país, la Junta tiene primero que presupuestar todos los gastos operacionales, todo el mantenimiento, toda la reconstrucción, el sistema de retiro, y después mirar cuánto sobra. Y es probable que sobren un par de cientos de millones de dólares para los bonistas, como que no sobre nada. Y ese es el orden en el cual se supone que se haya presentado el plan, y por eso es que el sistema de retiro y la UTIER, por ejemplo, entre otros, plantean que el plan no es confirmable porque no respeta las prioridades de pago que se establecieron previamente. Y esos son puntos que la jueza tiene que resolver. Mira, el escritorio de la jueza, Alfonso, ahora debe estar lleno de papeles hasta el techo por la cantidad de argumentos que tiene a favor y en contra del plan. Toma nota de que todas las personas que radicaron la objeción formalmente en el tribunal, que son más de 800, la Junta las contestó y la jueza tiene que resolverlas. Así, obviamente las va a agrupar porque hay diferentes categorías y grupos, pero es parte del trabajo descartar o afirmar que la objeción tiene méritos. La jueza tiene que hacerlo. Y esos son los planteamientos en términos generales que hay. Pero todo esto tiene que probarse con expertos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del sistema de retiro, el sistema plantea que como están mal establecidas las prioridades de pago, pues el dinero no va a dar para pagar a los bonistas y va a crear un desasosiego, un problema económico. Y para ello tiene un economista, que es el economista muy distinguido, José Israel Alameda Lozada, que va a explicar cómo el aumento de la tarifa perjudica la economía. De la misma manera, la UTIER está planteando con Tom Sancilo que la estructuración que está haciendo la Junta de las obligaciones de la autoridad se olvida de que el dinero de FEMA no da para completar la reconstrucción y que la autoridad tendría que conseguir dinero para eso, y que como ya todo está comprometido, todo el crédito de la autoridad estaría comprometido en este plan de ajuste de la deuda, pues entonces se va a quedar colgando la reconstrucción y vamos a seguir teniendo el mismo servicio
deficiente. Además, Tom Samsilo plantea que nunca la Junta ha podido cuadrar, Alfonso, y esto es una barbaridad. Ellos vinieron a poner en cintura a las corporaciones públicas, al gobierno de Puerto Rico, para cuadrar los presupuestos. Ellos le llaman a eso responsabilidad fiscal. Tú sabes que nunca han podido cuadrar el presupuesto de la Autoridad de Energía Eléctrica, y todavía, sin pagar deuda, todavía el presupuesto está en déficit. El presupuesto de la Autoridad de Energía Eléctrica se está cuadrando con las transferencias del gobierno central y con los fondos de FEMA, que tienen nombre y apellido, ¿verdad? Están destinados a unas obras en específico. Pero en realidad, con ingresos propios, no ha podido cuadrar el presupuesto. Imagínate, Alfonso, cuando tengan que pagar la deuda. Imagínate cuando Luma y Genera sigan insistiendo en aumentos a su presupuesto. Imagínate cuando el precio del combustible suba. Todas estas cosas, ¿quién las paga? El pueblo, los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica, y ahí es que viene el problema económico, porque mucha gente va a pasar unas penurias tremendas, mucha gente va a tener problemas para pagar la luz, mucha gente va a tener que recortar comida, medicinas para poder pagar la luz. Los comercios, las empresas, las industrias le van a pagar ese costo, se lo van a pasar, a los clientes, a los consumidores. Va a aumentar el costo de la vida. O sea, las consecuencias de esto no hay fin a las consecuencias de un aumento. Entonces el problema adicional es que si la cosa se aprieta y el cargo híbrido no da, pues entonces la Junta puede recurrir a un procedimiento rápido, sumario, expedito al negociado para que aumenten la tarifa. Y eso va a ocurrir tal vez tan rápido como en 1 o 2 años, porque la gente se sigue yendo para la energía renovable, para la energía solar, y mientras más gente se va, hay menos consumo, con el consumo menor, pues entonces tenemos una demanda menor, y así tenemos ingresos menores, y va a llegar el momento en que no se va a poder pagar el cargo híbrido y va a haber que aumentar la tarifa. Así que todo esto está en juego, y todo esto va a ser objeto de testimonios en el tribunal, y la jueza tiene que aquilatar todo esto y determinar si este plan es viable o no es viable. Y se determina que no es viable, hay que preparar otro. Hay esas opciones. La Junta puede modificar el que tiene, y entonces la jueza va a tener que decidir si ya se le acabaron los 3 turnos al bate, ¿verdad? Los 3 strikes a la Junta, porque acuérdate que los bonistas desde el 2018 están pidiendo el nombramiento de un síndico, y lo que ha hecho la jueza es posponer el asunto. No, vamos a mediar, no, ahora ya hay un plan, vamos a someternos al proceso de confirmación del plan. Y ya los bonistas volvieron a radicar otra moción para que se levante la paralización automática, que se va a ver ya sea durante el proceso o después del proceso de confirmación. Y si la Junta se poncha con el plan, es decir, que la jueza no lo confirma, pues la Junta va a tener que convencer a la jueza de por qué es preferible enmendar el plan y no someterse al trámite del nombramiento de un síndico. Obviamente a la Junta no le conviene ese fracaso estrepitoso en términos de tratar de ajustar la deuda de la autoridad, y ellos van a pelear como gato boca arriba el que la jueza no desestime el caso, pero es parte del abanico de opciones que tendría la jueza. Y si se desestima el caso, no implica que rápidamente los bonistas van a cobrar. Tienen que ir al Tribunal Superior Sala de San Juan, tienen que pedir un síndico, allí tienen que someter nombres para que se nombre el síndico, y el síndico entonces tomaría control de la autoridad. Luma se va, porque es parte del análisis que hace la Junta, que Luma no va a quedarse como administrador, así que el síndico tendría que reconstruir la autoridad después de la transición. Recuerda que hay una transición, Luma no se puede ir de la noche a la mañana, tiene que haber una transición donde le devuelva a la autoridad todas las operaciones, así que va a ser un nuevo juego si eso ocurre. Por eso es que es difícil, por lo complicado de una desestimación de la quiebra, es difícil pensar en ese escenario, aunque la Junta hizo todo un modelaje de ese escenario, porque es uno de los requisitos de la quiebra, que se haga el análisis del mejor interés de los acreedores, donde se diga en un documento bien fundamentado qué pasaría
si se desestima la quiebra. O sea, cuánto cobrarían los acreedores en un escenario donde no hay quiebra, para comparar con la quiebra y para tratar de convencer a los acreedores de que es mejor estar en la quiebra que fuera de la quiebra. Y ahí aparece todo esto que te estoy contando, qué es lo que debe ocurrir en términos del nombramiento del síndico, en términos de lo que puede hacer, quiénes son los actores, el negociado tiene que participar, el público tiene que participar, tiene el derecho de participar en un proceso de establecimiento de la tarifa, etcétera. Así que sería un nuevo juego fuera de la quiebra y fuera de la sala de la jueza Taylor Swain. El problema, Alfonso, es que si ese escenario es una amenaza para el país, para la Junta, ¿qué tenemos de otra opción? Confirmar el plan que tiene todos estos problemas. Esa es la situación. O sea, cualquiera de las dos cosas es mala para el país. Pero el que se reestructure la deuda de la autoridad pagándole 2.6 billones de dólares a los acreedores, que finalmente llegaría casi a 6.000 millones de dólares con los intereses, pues es algo que va a tener un impacto inmediato, directo en la economía. Es algo que va a ocasionar aumentos periódicos a la tarifa para pagar a los bonistas, y esto va a ocasionar que no haya dinero para completar la reconstrucción. Tendríamos el mismo servicio malo de energía eléctrica. Luma no ha dicho si se queda o no se queda con un plan como el que está proponiendo la Junta. Luma tiene la opción de irse si no le gusta el plan de ajuste de la deuda, y la economía se va a perjudicar al grado de que la gente va a tener problemas para pagar la luz o para cubrir sus necesidades, y la inflación va a aumentar porque todas las empresas e industrias le van a pasar ese costo a los consumidores y a los clientes. Así que cualquiera de los dos escenarios es terrible. Yo me atrevo a apostar, Alfonso, que el escenario de la confirmación del plan es peor. Es peor porque las consecuencias son permanentes por 35 años. Bajo el escenario del nombramiento de un síndico, eso sería un proceso temporero, y además está la intervención del negociado, que en muchas ocasiones no ha sabido defender al máximo los derechos del país. Sin embargo, tiene un mandato de ley de que no puede imponer unas tarifas irrazonables, y de seguro lo que el negociado establezca podría tener medidas para atemperar el impacto en los diferentes consumidores. Tú sabes que la Junta pretende, con el plan de ajuste de la deuda, quitarle al negociado los poderes para definir la tarifa. Así que la Junta no quiere que el negociado se meta, y por eso está planteando que se ocupe el campo de la ley del negociado, y por eso es que todo es malo, cualquiera de los dos escenarios. Aquí lo que la Junta tiene que hacer es enmendar el plan para que se respete la prioridad de pago, poner ahí que primero cobra la autoridad, el país, en términos de mantenimiento, de reconstrucción, y que lo que sobre es para los bonistas. La página 142 del plan fiscal de la autoridad dice que estos ingresos adicionales del cargo híbrido, la Junta pudo haberlos dedicado a la reconstrucción de la autoridad, al mantenimiento, al cumplimiento con las leyes ambientales, pero escogió, y lo dicen así cándidamente, sin rubor, escogió pagárselo a los bonistas. O sea que la Junta sabe que lo que le está pagando a los bonistas se lo quitó a las operaciones, al mantenimiento, a la reconstrucción, al cumplimiento ambiental. Mírate qué decisión más terrible, ¿verdad? Qué maldad hay en esa Junta de Control Fiscal, que como a ellos no les importa el país ni el bienestar de la gente, le dan un dinero a los bonistas que no les corresponde. En cualquier caso de quiebra, Alfonso, razonable, los bonistas se llevaban cero o cerca de cero, porque no hay cama para tanta gente, Alfonso, y esa es la situación. Bueno, entonces, aquí vamos, el pueblo puertorriqueño va a ser lastimado de cualquier manera. De cualquier manera, el escenario de la confirmación para mí tiene un aspecto más negativo, que son 35 años vinculados por esto, y 35 años donde puede haber aumentos constantes, porque lo dice el plan. En el caso de los bonistas, el negociado tiene que calcular cuánto es viable aumentar la tarifa, y ese aumento sería para cubrir la deuda de los bonistas lo que se pudo, y el negociado podría imponer unos alivios, imponer una distribución diferente a lo de la Junta, que podrían hacer
ese pago más llevadero. Esto obviamente es dentro del campo de la especulación, pero es la especulación fundada en los propios documentos de la Junta. O sea, la Junta es la que hace este análisis, esto yo no me lo estoy sacando de la manga. Y por eso tiene unos pros y unos contras el proceso de confirmación. Para mí son más los contras o los negativos que tiene el proceso de confirmación, y el proceso del nombramiento de un síndico también tiene unos pros y tiene unos contras. Que esto, cuando se aprobó la ley promesa, que se quería evitar la lluvia de demandas, el nombramiento del síndico, esto estaba todavía muy nebuloso, pero ahora la jueza ya ha resuelto varias de las cosas que nos ayudan a estimar cuál va a ser el impacto de la desestimación de la quiebra, y lo que ha resuelto la jueza es positivo para el país, en términos de que los bonistas no pueden ir al negociado y pedir que se aumente a 40 centavos el kilovatio hora para que le paguen completo. No, eso ya no está sobre la mesa. Así que todos esos escenarios tienen problemas para el pueblo de Puerto Rico. Para mí, estar vinculados 35 años con un plan injusto que le da a la Junta y a quien sea sucesora de la Junta poder para subir la tarifa cada vez que los bonistas se queden cortos, para mí eso es algo que es muy dañino para el país. Eso es muy eso que decide la jueza. La jueza dice si toda esa prueba, todos esos testigos avalan el que se confirme o no el plan de ajuste de la deuda, pero la jueza no lo cambia, ni lo propone, ni lo enmienda, nada. Ella dice sí o no. Y por eso es que es una apuesta en la cual lo que tenemos es lo que propone la Junta. Lo que propone la Junta, ¿es bueno o es malo? Pues mira, si lo que propone la Junta es malo, pues hay que votarle en contra y hay que argumentar en contra, porque lo peor que le podría pasar al país es que se confirme el plan. Lo que pase después de desestimada la quiebra y el síndico, eso es otra historia, eso es otro juego. Pero lo que tenemos enfrente es, ¿tú quieres que se apruebe ese plan de ajuste de la deuda? ¿Sí o no? Los que velamos por el bienestar del país no podemos avalar ese plan de ajuste de la deuda, Alfonso. No se puede confirmar. ¿Cuánto tiempo tiene la jueza para decidir? A jugar por lo que ocurrió en el gobierno central, pues yo calculo que le va a tomar un mes y medio en emitir la sentencia, porque es bien complicado, Alfonso. Imagínate, 800 objeciones, la cantidad de planteamientos que cada parte lleva, los documentos son muy extensos, hay cientos de miles de documentos relacionados a esto, Alfonso. Amigo, ella tiene un equipo de asistentes. Sí. Todo esto. Sí, tiene un equipo muy competente y muy rápido, sin duda, porque ha manejado el caso. Tú sabes que en el proceso de la erradicación de los documentos, el docket, el expediente del caso del gobierno central, tiene 26,000 y pico de entradas. O sea que son expedientes judiciales electrónicos, ¿verdad? Muy extensos, y donde se radican 10, 15 mociones diariamente, Alfonso, como mínimo. Y ahora en la etapa de confirmación, pues esto es constante. Mi tiempo, la mayor parte de mi tiempo, Alfonso, es leyendo los documentos, entendiendo los documentos, determinando si hay que oponerse, si hay que levantar banderas, coordinando cosas mediante el correo electrónico con los abogados, que se estima que en la vista de confirmación van a ser más de 100 abogados participando. Las reuniones que se hacen virtualmente para discutir diferentes asuntos. Por ejemplo, mañana hay la conferencia con antelación al juicio, que va a ser por Zoom virtual, donde se va a discutir todo el orden y todo lo que se tiene que hacer para el día del juicio, cuando empiece el juicio. Bueno, vamos a estar pendientes. Pero bueno, va a haber cobertura. La prensa se le permite participar, cubrirlo. Sí, hay la opción de escuchar por la línea telefónica. En la sala va a ser difícil porque va a estar abarrotada. Y tú sabes que el Tribunal Federal de la Chardón tiene problemas estructurales y tiene prácticamente todo el edificio cerrado. Pero también va a haber acceso por Zoom, pero hay que erradicar una moción para poder participar. Todo eso está en el docket del tribunal, que lo pueden conseguir en las páginas de la corte. Ahí ven la información donde se puede cumplir con estos requisitos.
Licenciado, muchísimas gracias. Que ¿Cómo? tenga un bonito día. ¿Cómo no estamos al habla, Alfonso? Que pase buen día.